Hola, mi nombre es Juan Carlos Restrepo. Soy coordinador del curso virtual de atención al paciente con heridas. Hoy vamos a ver las complicaciones del proceso de cicatrización. Hemos venido hablando en otros videos acerca del proceso de cicatrización en herida aguda y herida crónica. Y hoy vamos a ver las complicaciones de este proceso. Empecemos diciendo que hay varios tipos de complicaciones. Empecemos con las complicaciones tempranas. Esas complicaciones tempranas se dan desde el día 0, el día que se hace la herida, hasta 30 días después de hecha la herida. Y tenemos entonces varias complicaciones como son complicaciones del cierre de la herida, la dehiscencia de la herida, que es cuando la herida se abre, ¿sí? Usted cierra la herida con sutura y esta se abre. Cuando hay pérdida de continuidad de la sutura, vamos a ver más adelante en esta presentación algunas características. Cuando se separan, después de cerrados los planos anatómicos de la herida, ¿sí? Se separan previamente. Esa separación, cuando hay esa separación es parcial o total, y va a depender muchas veces esta separación o estas complicaciones tempranas del cirujano, del paciente, el tipo del procedimiento. Con el cirujano porque tenga poca experiencia, ¿sí? Muchas veces en algunos cierres de heridas ponen a personal que es poco experto para que la cierre o para que haga la cirugía y eso hace que el paciente entre en complicaciones tempranas, ¿sí? O pacientes que los operan, se van para su casa, pero no siguen los cuidados adecuados en su herida, se empiezan a lavar o a colocar diferentes tipos de productos que no han sido recomendados y hacen que la herida se infecte y se abra, ¿sí? O otro de los aspectos para que el paciente tenga complicaciones tempranas es la tensión de los puntos, cuando los puntos quedan mucha tensión en los bordes de la herida, haciendo entonces que esa tensión vuelva y sea tanta que se rompa de nuevo la piel. O quedan puntos flojos, o hay puntos mal anudados, demasiados puntos, que es otra de las características también que pasa. O sobre todo, cuando el cirujano toma poco material para sutura y queda entonces la herida con espacios que hacen que se infecte rápidamente o que vuelva y se abra otra vez. Esas complicaciones, como les decía, una de ellas es la dehiscencia de la herida. Acá tenemos entonces el paciente, en este caso que le hicieron, parece una abdominoplastia, y vean cómo la herida está cerrada pero está abierta por pedazos, trata de abrirse. Seguramente una de las características es que los puntos quedaron mucho a tensión, ¿sí? Como en ese tipo de cirugías, por ejemplo, estiran mucho la piel, porque hay corte, quitan toda la piel que sobra, en esa estirar la piel, la cierran y esa piel, tanto los puntos quedan a tensión, es decir, hace presión hacia acá y hace presión hacia acá, ¿cierto? Y lo cierran a la fuerza. Ahí es donde pasa este tipo de complicaciones, donde la piel tiende a abrirse por ese cierre. Otras complicaciones que tenemos es la evisceración. La evisceración, como su nombre lo dice, es que se altera alguna fase del proceso de cierre de cicatrización y es sobre todo que se da una dehiscencia de los planos de la pared abdominal. ¿Qué quiere decir esa dehiscencia? Que se pierde el afrontamiento de la fascia muscular abdominal, que puede ser parcial o total y contenida o no contenida. Esa evisceración, vamos a ver unas fotos más adelante. Hay otras complicaciones también en la distribución de líquidos y desde esas complicaciones tenemos entonces el seroma y el hematoma. Vamos a ver también que el seroma es una colección de líquido, como su nombre dice, líquido seroso dentro de una cavidad quirúrgica. Es el paciente que operan, ¿sí? Y que en ese sitio de cirugía se le hace una fístula o simplemente se empieza a acumular líquido y que después ese líquido hay que drenarlo. Casi siempre se da cuando hay disecciones de piel y se da muchas veces el líquido seroso, esa acumulación de linfa. Ese líquido seroso por lo general, ¿sí? Se da por material de la herida durante la fase exudativa de la cicatrización y está lleno de linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. ¿Por qué se da? Como una respuesta inflamatoria, ¿sí? a ese trauma que acaba de tener el paciente, o una necrosis de gasa o una sección de vasos linfáticos. ¿Cómo se trata este seroma? Por punción o aspiración, ¿sí? O simplemente esa aspiración se hace a necesidad, no todos los seromas son necesarios que se aspiren, algunos simplemente se hacen cuando son muy grandes, ¿sí? Algunos es necesario solamente hacer una aspiración sola o colocar un catéter de aspiración continua.
Importante también es que ese seroma se puede encapsular o se puede fibrosar y ahí el paciente tiene que volver a entrar a cirugía. El hematoma, aquí hablamos del hematoma. En el hematoma es una colección de sangre extravasada en un tejido, casi siempre después del posoperatorio, ¿sí? Se da una hemostasia insuficiente, los hematomas frecuentes son subcutáneos o superficiales, y los que son más profundos ya afectan estructuras musculares y estos por lo general casi siempre van directamente a cirugía. Los principales cuidados de este hematoma se dan en las primeras 48 horas, donde se deben eliminar por la misma herida quirúrgica. Cuando se dejan del 2 al 5.º día, ¿sí?, se forma como una masa que si es grande se debe retirar y si es pequeña, menor de 3 centímetros, se debe dejar. Por ejemplo, si usted tiene un hematoma en talón, que usted ve que es más pequeño de 3 centímetros de tamaño, se debe drenar. Si es mucho más grande, ya se debe dejar que se absorba, porque se dice que ese hematoma, cuando está por encima de ese tamaño, la herida puede ser mucho más profunda, hasta de 5 a 7 centímetros de profundidad, entonces mejor se deja que se absorba solo. Esas son las complicaciones tempranas. ¿Cuáles son las complicaciones tardías? Las que se dan después de los 30 días. Recuerde que las tempranas se dan del día 0, que es el día que se hace la herida, hasta el día 30. Y las tardías se dan después de los 30 días. Esas que son después de los 30 días, así el paciente esté en la casa, debe volver otra vez a consultar al servicio para que sea atendido por el médico que lo operó. Así no esté hospitalizado, se cuenta como una complicación tardía. Estamos viendo las complicaciones tardías del proceso de cicatrización. Dentro de estas complicaciones tardías tenemos las cicatrices hipertróficas y las cicatrices queloides. Es de aclarar que no todas las personas cicatrizan en una de estas dos. Lo normal es que el paciente, ¿sí?, usted, yo o cualquier otra persona, cicatrice de forma normal, es decir, que la cicatriz sea mínima y sea lo más estética posible. Cuando se presenta la cicatriz hipertrófica o queloide, se toma como alteraciones del proceso de cicatrización. La cicatriz hipertrófica, como vemos en pantalla, entonces, es una cicatriz, como ven esta de acá, que es una lesión fibrosa, eritematosa y levantada. Como ven acá, es como si fuera una especie de, si me perdona la expresión, como una montañita, ¿sí?, y que es muy pruriginosa, le da mucha escozor al paciente, le rasca mucho, pero que está dentro de los bordes de la herida. ¿Sí? Casi siempre se da en una área de la piel donde hay mucha tensión, donde es una parte de la piel que se mueve bastante y que la piel está en una fase de distensión y tensión. Casi siempre regresan o tienen una regresión espontánea, ¿sí?, cuando se trata de quitar, pero tiene poca tendencia a volver cuando se hace por resección quirúrgica. Aquí la gente se aplica un montón de cremas, de productos para que esto se vaya, ¿sí? Muchos hacen diferentes procedimientos, pero el más efectivo es la resección quirúrgica para que la cicatriz no vuelva a aparecer. La cicatriz queloidea, diferente a la hipertrófica, es una lesión de aspecto como tumoral, como ven acá, es mucho más inestética, ¿sí? Es de un color rojo, rosado o púrpura. A veces puede ser hiperpigmentada, como ven acá, esta lesión, por ejemplo, tiene un color un poco más oscuro que la perilesión de acá, ¿sí? Tiene límites muy demarcados, como ven acá también, y sobrepasan muchas veces las márgenes iniciales de la herida, como si fueran una lesión tumoral, ¿sí?, como esta, por ejemplo, que ven acá. El epitelio de la lesión es delgado, puede presentar áreas de ulceración, puede presentar prurito, no es obligatorio, pero diferente a la hipertrófica, que sí pica bastante. Y tiene la característica, a diferencia de la hipertrófica, que es que raramente evoluciona en forma espontánea. Las principales diferencias entonces entre la cicatriz hipertrófica y la queloide es que la hipertrófica casi siempre se da en zonas de flexión, en zonas de tensión, y aparece precozmente después de la cirugía, sobre todo en los primeros 30 días. El tamaño se relaciona con la injuria, o sea, con el daño que se hizo. Los límites están dentro de la cicatriz inicial y tiende a mejorar con el tiempo, si se le llega a colocar de pronto presoterapia, pero ya vimos que tiende a volver también. Desaparece con terapia compresiva,
que es muy importante, sobre todo ustedes han visto pacientes quemados que muchas veces en la cara tienen como una especie de máscara, eso es una terapia compresiva, se hace presión sobre la cicatriz para que disminuya su tamaño. Mientras que la cicatriz queloidea, casi siempre se da en orejas, hombros, región preesternal, no tiene nada que ver con la tensión cutánea, puede aparecer hasta meses después de la cirugía, 3, 4, 5 meses después de la cirugía, el tamaño desproporcionado, diferente a la hipertrófica, los límites sobrepasan la lesión inicial, por eso tiende o se llama tiene la característica de ser una lesión de aspecto tumoral, no desaparece con terapia compresiva y las recidivas son frecuentes. Y hay varios tipos de cicatrices también, cicatrices maduras, inmaduras, lineal, hipertrófica, menor y mayor. No voy a entrar en detalle cada una de estas las puede ver todas en el documento de este mismo curso. Solamente que sepa que hay dos tipos de cicatrización, dos tipos de alteraciones en la cicatrización que son cicatriz hipertrófica y cicatriz queloide, y que a la vez esa se subdivide, como ven acá, dependiendo el tipo de cicatriz que usted vea en el paciente. Hay muchos tratamientos para las cicatrices hipertróficas o queloides. Para la cicatriz hipertrófica tenemos entonces que lo principal es la resección quirúrgica y el manejo adecuado de los tejidos. Es muy importante que usted no trate de colocarse o de hacerse procedimientos que no son los adecuados para combatir, si se puede decir así, este tipo de cicatriz, porque la puede hacer mucho más grande y ella puede tener un tamaño mucho mayor de recidiva. Mientras que la cicatriz queloide, el principal tratamiento entonces es la presoterapia, la radiación o el uso de corticosteroides inyectados. ¿Sí? Este es uno de los que más se utiliza. Corticosteroides intralesionales, que son los que más se utilizan. La más utilizada es la triamcinolona. ¿Sí? Y después de la aplicación de esos corticoides, muchos le hacen crioterapia y muchos otros procedimientos que pueden ser útiles para este tipo de cicatriz, pero cada paciente es un caso a estudiar y se mirará la mejor forma de poderlo tratar. Hemos visto entonces que el proceso de cicatrización tiene muchas alteraciones y muchas complicaciones. Hemos visto la evisceración, hemos visto la adherencia de los tejidos, las cicatrices hipertróficas y las cicatrices queloides. Lo importante es que usted reconozca la presencia de estos en el paciente, ¿sí? La presencia de un seroma, la presencia de un hematoma y sobre todo cómo se debe drenar. Esta parte específica es solamente para mencionarlos y hacemos muy por encima partes de tratamientos. Ya en la unidad específica de cada uno veremos mucho más a fondo el tratamiento frente a estas complicaciones. Es importante que usted siga el documento que lleva esta unidad, ya que allí se tocarán con mucha más profundidad los temas que yo acabo de mencionar. Seguramente algunos de estos temas lo verá en otros, o algunos de estos tópicos lo verá en otros temas. Sí, lo verán otros en abordajes. Acá solamente hacemos una mirada general de lo que hay que tener en cuenta cuando usted analiza o valora una herida crónica, empezando por la cicatrización. Es importante también que usted tenga en cuenta que los tratamientos que se mencionan acá o los cuidados que se mencionan acá son cuidados generales y que usted deberá analizar las características de su paciente, las enfermedades de base, el estado nutricional y otros muchos factores que seguramente pueden incidir en el tratamiento y que yo, por aspectos académicos y temas específicos, no los menciono acá, pero que usted en su práctica diaria sí los debe tener en cuenta.